Hola, buenos días. Vamos con otro tema más, que es el tema de conversiones entre ecuaciones polares y ecuaciones rectangulares. Aquí ya son ecuaciones, no son coordenadas. Entonces, ¿a qué se refiere con una ecuación? Pues a una expresión tipo de esta. Esta es una ecuación polar. R es igual a 2 seno del ángulo más 2 coseno del ángulo. Una ecuación, ya no una coordenada. Y esta es una ecuación rectangular o cartesiana. Se le puede decir de las dos maneras. X cuadrada más Y cuadrada menos Y igual a 0 es una ecuación rectangular o cartesiana. Es decir, si está en términos de senos y cosenos y R, es una ecuación polar. Si está en términos de X y de Y, es una ecuación rectangular o cartesiana. Entonces vamos a hacer la conversión de una ecuación a otra. Este es el primer ejercicio. Dice, convertir las siguientes ecuaciones polares a su forma rectangular. ¿Qué es lo primero que debemos de tomar en cuenta para estas conversiones? Debemos de tomar en cuenta las fórmulas. Acuérdense que tenemos fórmulas para cambiar de la forma polar a su forma rectangular, que es esta, x igual a r coseno del ángulo, y es igual a r seno del ángulo. Entonces, estas son las formas para cambiar de la forma polar en coordenadas a su forma rectangular, pero también nos sirve para ecuaciones. Y estas son las fórmulas, acuérdense, para sacar en la forma contraria. Si tenemos la forma rectangular para cambiar a la forma polar. Aquí nos hizo falta el ángulo, todavía no vamos a utilizarlo, entonces por eso no lo puse. Entonces, estas son las fórmulas. Entonces, si vamos a cambiar esta a su forma a su forma rectangular, que tenemos que tener? Pues todo en términos de X y de Y. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se dan cuenta, tanto aquí como aquí no tenemos R. Ese 2 no cuenta como R, ¿eh? Debemos de tener la R como tal. Y aquí sí la tenemos. Entonces, para poder tener aquí R y para poder tener aquí R, que es en este caso esto de la fórmula, que tenemos que hacer? Multiplicar toda la ecuación por R, tanto de un lado de la igualdad como de otro. Entonces, eso es lo que se hace. Aquí multiplicamos la ecuación por R y toda la otra ecuación de este lado de la igualdad también por R. ¿Para qué? Para poderlas tener precisamente en la forma que nos conviene tenerla. Entonces quedaría R por R, R al cuadrado, R por todo esto, ¿cuánto nos va a dar? 2R coseno del ángulo más 2R seno del ángulo. Y ya, ¿en qué se convierte esto? Al tener ahí la R coseno del ángulo y esto también al tener la R seno del ángulo, pues en Y y en X. Y y X. Tenemos el objetivo. Entonces, ¿cómo nos queda? Como esta es X y esta es Y, pues ya nada más multiplicar. ¿2 por quién? Por X, porque esto es X todo. ¿Y quién más nos queda? 2 por Y, porque Y, 2Y es toda esta expresión. Entonces, esta parte de acá, ¿cómo queda? ¿Quién es R cuadrada? Ah, pues R cuadrada es esto que tenemos aquí, precisamente. Entonces, R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, acuérdense que esto viene del teorema de Pitágoras. Entonces, así nos quedaría. X cuadrada más Y cuadrada igual a 2X más 2Y. Si nos piden nuestra ecuación en forma rectangular sin que tenga los cuadrados, ya esta ecuación rectangular es cuestión nada más de igualarla a 0. Es decir, quedaría X cuadrada más Y cuadrada menos 2. El 2X que está aquí sumando lo pasamos restando y el 2Y que está sumando también lo pasamos restando y ya nada más igualamos a 0. Ya termina aquí nuestro ejercicio. Si únicamente te piden cambiar de rectangular a polar, de polar a rectangular, perdón, sin completar cuadrados. Aquí ya termina y no hay problema, solamente igualada a 0. Pero si en el ejercicio te piden completar cuadrados, ¿qué es lo que hay que hacer? El siguiente procedimiento, el que está acá del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agrupamos las x con las x, en este caso, que sería x cuadrada y menos 2x. Y y cuadrada y menos 2y. Entonces nos damos cuenta que ahí no está completo el trinomio. Entonces lo que vamos a hacer es completarlo. ¿Cómo se completa un trinomio? De la forma ax más bx, x cuadrada más bx más c. ¿Cómo se completa? Le sumamos y le restamos a este, y le sumamos y le restamos a este. Lo que sea necesario para completar ese trinomio. ¿Cómo sabemos quién es el número necesario para completar ese trinomio? Nos vamos al número que está acompañando a la x, que está elevado a la 1, y a la y, que está elevado a la 1, y lo dividimos entre 2. Absolutamente siempre es ese procedimiento. Es decir, este número que representa una b, este número que representa una b, así se llama, porque acuérdense que nuestro trinomio es así, es x cuadrado
más bx más c. Entonces, esta parte, esta siempre se llama b. A esa b la vamos a dividir entre 2, absolutamente siempre, entre ningún otro número, entre el 2 siempre. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo allá. Entonces va a ser menos 2 entre 2 es igual a ¿quién? A menos 1. Y luego ese menos 1 que le hacemos, lo elevamos al cuadrado. Y ese número que nos resulte de ese cuadrado es el número que vamos a sumarle y a restarle a esta parte y a esta parte. ¿Por qué a las dos? Porque en este caso coincidió que las dos, en su coeficiente, tanto la x como la y, tienen un menos 2. Si este fuera menos 2 y este fuera menos 4, se tendría que hacer otro, este menos 2 también entre, este menos 4 entre 2. Pero en este caso coincidieron que los dos son 2, entonces nos sirve la misma expresión de ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese proceso. Menos 2 entre 2 nos da menos 1, el menos 1 se eleva al cuadrado y ese número que nos resulta de la elevación al cuadrado se suma y se resta. ¿Por qué se suma y se resta? Porque nosotros no podemos alterar una ecuación. Si la alteramos, tiene que ser o una suma de un 0 o una multiplicación por un 1, pero no podemos alterar de otra manera. Entonces, una suma de un 0, ¿quién va a ser? 1 menos 1. ¿Cuánto nos da? 0. Entonces, eso es lo único que podemos hacer. Y es precisamente lo que estoy haciendo yo aquí. Fíjense, a esta x cuadrada menos 2x más 1, ¿qué le hice? Le agregué un 1 a esta parte, le agregué un 1. Pero ese menos 1 también se lo voy a restar. Y a esa y cuadrada menos 2y más 1, pues obviamente también le agregué un 1. ¿Por qué? Porque aquí no estaba el 1, no existía el 1. Entonces quedó y cuadrada menos 2y más 1. Pero ese más 1 que le sumé también se lo voy a restar precisamente para no alterar la ecuación. Entonces esos menos 2, ese menos 1 y ese menos 1 son los dos unos que le resté a esta parte y a esta parte porque anteriormente se las había sumado. Entonces así queda. Y ya, así y así, ya son trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Ya lo podemos factorizar. Entonces, ¿cómo quedaría? X cuadrada menos 2x más 1, y cuadrada menos 2y más 1. Y aquí ya nada más factorizamos. ¿Con qué número factorizamos? Pues con el número que nos había salido aquí. Siempre, siempre se factoriza con ese número. Entonces, ¿cómo quedaría esa factorización? X menos 1 por x menos 1. Más y menos 1 por y menos 1. Menos 2 igual a 0. Y ya, como son igualitos, los podemos poner al cuadrado. X menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado menos 2. Y ya así queda nuestra expresión. Así quedan completos los cuadrados. Este es el procedimiento de completar cuadrados. Así se le llama, completar cuadrados. Insisto, eso sí se los piden en el ejercicio. Si no les piden completar cuadrados, que yo de hecho en el ejercicio no lo pido, pero de todas maneras lo incluí, nuestra ecuación cartesiana ya queda así. Cartesiano rectangular ya puede quedar así. Pero si les piden completar cuadrados, tienen que hacer este proceso, que en realidad es sencillo, es nada más hacer el procedimiento que les acabo de decir.